Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. La transparencia impacta en la actuación de los funcionarios y de las instituciones mediante la difusión puntual de procesos y criterios que los rigen. El Poder Judicial, convencido de que la transparencia y la rendición de cuentas son claves para facilitar los procesos de trabajo de la Administración de Justicia, ha realizado una tarea comprometida e imaginativa para asegurar que la ciudadanía acceda a la información judicial. De la misma forma, ha desarrollado una política discreta, pero no por eso menos trascendente y compleja: fortalecer una cultura de la transparencia. Hoy, en este programa, le invitamos a escuchar al presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, quien impartió la conferencia Transparencia y Modernización en la Administración de la Justicia durante la Semana de Transparencia del IFAI. Iniciamos. Consistiría en referirme a la importante y debida transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que los contribuyentes asignan en general al Poder Judicial de la Federación o en concreto, si se quiere, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, considero que ese análisis, aunque fundamental, es el más común, el que más se discute y para bien se analiza en forma cotidiana. Por ello, y para aprovechar, insisto, esta generosa invitación, abordaré otro tema interesante desde un punto de vista constitucional y jurídico que en realidad ha sido tal vez menos visitado. Me refiero a la transparencia como factor de modernización en el ejercicio de la función. A pesar de la exigencia constitucional de que los temas de acceso a la información se sigan con respeto al principio de máxima publicidad, lo cierto, y así lo debemos reconocer, es que todavía nos falta por definir muchas aristas en esta nueva materia que, como todas las del derecho, se habrán de ir generando. De hecho, y esto es de importancia relevante, también falta acostumbrarnos a vivir de cara a la transparencia y a rendir cuentas de nuestro actuar. No exigir solo a los demás, sino hacerlo con nosotros mismos, como una forma natural de la actuación pública, sin resistencia, sin simulación, así, naturalmente. En lo personal, celebro que el nuevo régimen constitucional de transparencia y acceso a la información pública gubernamental nos acerque cada vez más a ciertas formas de mirar los asuntos públicos, las cuales han ganado carta de naturalización en la comunidad de las naciones, en la que nadie considera que los gobiernos democráticos tengan derecho o legitimación para hacer su trabajo bajo la mesa, en lo oscuro. Este consenso se explica desde una categoría teórica más amplia relacionada precisamente con una forma diferente de ver la Constitución. Me explico. No hace mucho se creía que, a su amparo, los engranajes que explican el funcionamiento del Estado y la labor del gobierno podían quedar, así como decía, a oscuras. Hoy será difícil encontrar a alguien que intente justificar la opacidad, pero no basta reconocer, justificar, sino hacer de la transparencia, decíamos, una práctica normal. Sostengo, como en otras ocasiones, que este cambio, como los que se han dado en otros ámbitos, demuestra que el texto fundamental es un documento vivo. La norma fundamental va cambiando y, en consecuencia, no solo sus intérpretes, sino todos los que estamos sujetos a ella, dar nuestro desempeño. En este sentido, es innegable que la modernización de nuestro sistema de impartición de justicia pasa por la asunción real y no simulada de nuestros jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros, de las obligaciones constitucionales que el nuevo régimen de transparencia ha generado para los poderes y órganos públicos de todo el país.
la prestación del servicio público de impartición de justicia genera efectos que se ubican dentro del campo de interés del acceso a la información. Los derechos establecidos a favor de los individuos en el artículo 6 de la Constitución, en lo general, se pueden caracterizar como derechos humanos, consonantes también con los documentos internacionales aceptados por México. Recordemos que el texto de la fracción primera del artículo 6 de nuestra norma máxima señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporal por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho, dice la Constitución, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Ahora, podríamos afirmar que la dimensión del artículo 6 constitucional y el impacto de las obligaciones que impone se refuerzan, si recordamos, en la parte que interesa, el texto del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la libertad de pensamiento y de expresión. Su texto establece, recordemos, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto, así se dice, a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o B, la protección de la seguridad nacional en el orden público o la salud o la moral públicas. En algunas ocasiones, en lo particular me he referido al lugar que las normas de derecho internacional tienen en el sistema jerárquico normativo mexicano, tal como consta en algunas posiciones particulares que he suscrito en mi calidad de ministro, y en relación con asuntos ya resueltos por la Suprema Corte de Justicia, me parece que las normas internacionales protectoras de derechos humanos que se encuentran en tratados o documentos internacionales reconocidos por México tienen como función constitucional mejorar y consolidar el texto de nuestra ley fundamental. Esta postura me parece claramente robustecida al leerse el texto del artículo 6 de nuestra Constitución en conjunta armonía con el artículo 13 de nuestra Convención Americana de Derechos Humanos. Así, dicho artículo 13, desde mi punto de vista, da sentido a los postulados establecidos por el artículo 6, fracción primera de la Constitución, pues al leerse en conjunto, nos recuerdan la existencia del derecho a la información sostenido sobre tres pilares. Primero, toda información en manos de las autoridades es información pública. Segundo, la interpretación de este derecho se regirá por el principio de máxima publicidad. Y tercero, la transparencia es indispensable para poder ejercer el derecho a la libre expresión. El derecho de acceso a la información y por ello el derecho a conocer la verdad, en consonancia con el conjunto de atribuciones otorgadas a los jueces federales, constituye, por así decirlo, un título de gran importancia al que vuelvo a referirme. Se necesita saber qué hacen los jueces y cómo lo hacen para, en todo caso, liberarlos de cualquier reproche en el ejercicio de sus funciones. Esa es, sin duda, una de las aspiraciones que llevaron al constituyente mexicano a incluir una concepción tan amplia del derecho a la información, robustecer el régimen de rendición de cuentas en el país en todas las manifestaciones de la acción pública. Al tratar de explicar el concepto en el tema de impartición de justicia, es útil para justificar la necesidad de transparencia en la función judicial, considerar que si las partes están obligadas a transparentar sus razones y alegatos ante el juez que decidirá la controversia, el juez no puede estar exento de la misma obligación. Su actuar debe llevarse a cabo con absoluta transparencia. De hecho, no cabe duda que la exigencia de transparencia es mucho más estricta para el juez que para las partes. Muchas veces las partes enfrentadas en litigio son privadas, el juez nunca lo es. Por eso, si además pensamos que un juez nutre su opinión jurídica de convicciones que lo explican también como persona, entonces
Todo lo que el juez ha hecho y hace puede definir el sentido de sus resoluciones y también debe estar abierto al escrutinio público. Los jueces estamos sujetos a restricciones mayores a las de las demás personas, inclusive en relación con los alcances de la vida privada. La afirmación sirve como premisa de otro razonamiento. La transparencia y la función judicial, que alcanza incluso niveles anómalos en el comportamiento privado de los jueces, puede considerarse el sustento de la actuación imparcial de los mismos. Los jueces debemos estar sujetos a restricciones más estrictas que los demás, que incluso alcanzan aspectos impensables, decíamos, en la vida privada de otros, por la gravedad de la función que cumplimos en una sociedad democrática. Cambiar, a partir de nuestras resoluciones, la historia individual y cotidiana de las personas. Estoy convencido de que a todos nos conviene que los jueces estemos sujetos a un demandante escrutinio público. Entre más transparentes seamos, más podremos legitimar nuestra actuación pública. De esta manera se justifica que incluso el comportamiento privado de los jueces esté sujeto al escrutinio público. Si esto es así, resulta evidente que el comportamiento público de los jueces no puede estar sujeto a estándares menores o más flexibles. Ahora, el día de ayer, en este mismo foro, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia relató a ustedes las medidas que el Poder Judicial de la Federación ha tomado para hacer más transparente el trabajo de la Judicatura Federal. Informó no solo acerca de la disposición de hacer accesibles los archivos judiciales a los individuos, sino también del aprovechamiento de nuevas tecnologías para acercar el trabajo de los jueces, magistrados y ministros a la sociedad, para entrelazar aún más fuertemente la relación entre transparencia y función judicial. Así, el presidente hizo pública la creación de un nuevo portal de Internet y la decisión de enfatizar el uso de medios de comunicación ágiles como la radio y las redes sociales, que han permitido, incluso en casos recientes, que miembros de la sociedad opinen en tiempo real acerca de los pronunciamientos y posturas que las ministras y ministros expresamos en el Pleno de la Suprema Corte. En este sentido, la experiencia de Twitter ha sido particularmente importante, pues demuestra que la transparencia en la información nutre el debate público. En complemento a lo anunciado por el ministro presidente el día de ayer, y en lo particular refiriéndome a los efectos que el nuevo régimen de transparencia genera para la modernización de la función judicial, me gustaría agregar dos temas cuya discusión se orienta a esa dirección. Para nadie es un secreto que el Poder Judicial de la Federación cuenta con un canal de televisión. La existencia de este medio de comunicación, creo, es de celebrarse. Buena parte del tiempo aire del canal se utiliza para transmitir las sesiones del Pleno de la Suprema Corte. Es importante que el país tenga acceso a las discusiones que las ministras y ministros desahogamos en el ejercicio de nuestras funciones. Sin embargo, la exposición pública no puede ser un fin en sí mismo, sino apenas un medio para lograr lo que en realidad debe interesarnos: consolidar la mejor recepción y entendimiento de nuestros fallos y decisiones, y así como las razones que las sostienen entre la sociedad. En ese sentido, el canal judicial debe seguir siendo un medio de comunicación y también de difusión. Debe servir a la Suprema Corte, al Poder Judicial, para comunicar y explicar en forma accesible a todos lo que hace. Así, hacia el futuro, el canal judicial debe consolidarse en su función social, pues es cierto que puede ser el más eficiente y rápido canal de comunicación y difusión, inclusive vía Internet, abonando así a la transparencia, consolidando el debate público y fortaleciendo con ello nuestra democracia. El Poder Judicial de la Federación General y la Suprema Corte, en particular, ha realizado esfuerzos importantes por hacer público su trabajo a partir de herramientas metodológicas también novedosas desde el punto de vista histórico. Pienso en el caso concreto de la estadística judicial. Tal como sucede con el funcionamiento del canal judicial, la existencia de esta nueva manera de comunicar el trabajo de los tribunales es muy importante. Es un logro que debemos también participar en él. Recuerdo aquí
que en este año cumplimos 15 años de contar con esta inmejorable herramienta. Por ello, la estadística judicial también debe consolidarse para cumplir cabalmente con el contenido de los imperativos constitucionales en materia de transparencia. Cuando la estadística judicial solo informa acerca del número de asuntos que se reciben en nuestros juzgados y tribunales y el número de asuntos que se resuelven, en realidad la ganancia informativa para los individuos es en realidad marginal. Estamos empezando a comprender la importancia de los métodos estadísticos para el desahogo del trabajo judicial, lo cual hace indiscutible la necesidad de mejorarla y consolidarla. Un sistema estadístico orientado por los principios que sostienen el artículo 6 de la Constitución, leído en concordancia con el 13 de la Convención, debe facilitar a las personas herramientas de investigación y análisis sobre las razones y motivos que, a partir de patrones de comportamiento detectados en las sentencias, llevan a nuestros jueces a resolver como lo hacen, a evaluar si el número de asuntos sobreseídos se justifican o no, a obtener datos para decidir si las cargas de trabajo están correctamente distribuidas entre los diferentes órganos de justicia o no. No es exagerado afirmar que buenos estudios estadísticos pueden develar y ayudar a conocer actitudes judiciales con el fin de decidir si conviene reforzarlas o conviene modificarlas. En un extremo, la estadística judicial nos puede incluso dar información acerca del comportamiento de abogados litigantes ante los tribunales, si existen o no, por ejemplo, agravios o conceptos de violación e invalidez recurrentes, de lo cual se puede concluir la innovación de la profesión jurídica, por ejemplo. A partir de lo anterior, es claro que los beneficios de la estadística judicial, vista como una herramienta auxiliar de la función judicial, se potencian cuando los resultados obtenidos se hacen del conocimiento público, cuando los mismos están disponibles para la sociedad. Señoras y señores, para concluir esta intervención, unas breves reflexiones finales. Los ciudadanos en los que se encarna el poder público somos susceptibles de cometer excesos. La Constitución lo reconoce y por eso se han establecido las responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas en las que los servidores públicos podemos incurrir. Sin embargo, nuestro régimen constitucional no funciona solo a partir de reparación. La Constitución no vive solo cuando se han cometido actos indebidos. La Constitución exige que esos actos indebidos no se repitan. Es por eso que debemos rendir cuentas paso a paso, día a día, de las decisiones que tomamos y de las razones que las sostienen. El derecho a la información como medio para conocer la verdad y así dar sentido a la rendición de cuentas es una bandera civilizatoria que no debe pensarse como un accidente en el texto de la Constitución, como una atribución compleja y confusa, sino como un catalizador indispensable para impulsar la efectiva aplicación de normas protectoras y también de derechos humanos que nos justifican como una nación democrática. Muchísimas gracias. A 8 años de que entró en vigor la Ley de Transparencia en México, no podemos hablar de que el tema de la transparencia sea un asunto terminado. En nuestro país hay avances y esfuerzos institucionales realizados en los diferentes poderes. Como hoy lo hemos escuchado, también el Poder Judicial está trabajando en ello. Seguiremos informándoles sobre el trabajo que se está desarrollando en las diferentes instancias de gobierno con la participación de la sociedad. Por hoy es todo. Muchas gracias y felicidades.